Ya regresamos con el consejo de Páginas de Amor. Ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, aprovechamos para enviar nuestro más cordial saludo a toda nuestra distinguida audiencia. Hoy se nos añade una nueva, Francelis. De verdad que Dios nos sorprende cada día y nos añade esos bebés espirituales maravillosos que nos hacen trabajar con más ánimo y dedicarnos a ellos, porque de verdad que no hay nada más hermoso que llevar a alguien a los pies de Cristo. Así que saludos a toda nuestra audiencia en República Dominicana, también en las Islas Francesas, en la isla de Guadalupe, en el Perú, en Ecuador y en nuestra tierra de gracia Venezuela. Vaya nuestro más cordial saludo para cada uno de ellos y en general a todos los fieles radioescuchas que desde muy temprano están en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte, en las diferentes partes, urbanizaciones, sectores, ciudades y pueblos, ya que esto es posible a través de nuestras redes sociales www.radioemanuel.org y nuestro Facebook Encuentro con Páginas de Amor @hotmail.com. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Arqueline. Le damos gracias al Señor porque nos permite en su gran amor y misericordia estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permite trabajar sobre este tema que es vital, porque estamos en los tiempos proféticos que se está cumpliendo, que el Señor vuelve a traer el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Sí, bueno, hablábamos, o cuando dimos inicio la semana pasada, hablamos de paternidad. Tenemos 3 paternidades, ya que somos tripartitos, estamos en una composición, pudiéramos decir, de espíritu, alma y cuerpo. Así que tenemos un padre del espíritu, que es Jehová de los ejércitos, tenemos un padre del alma, que son los pastores, tenemos un padre biológico, pero cada uno de esos padres necesita ser honrado y tenemos que aprender de ellos. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la paternidad del alma. Hebreos 11:17, Osvaldo, ¿me ayudas? 11:17. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es provechoso. Vemos la importancia de la paternidad. Hablábamos la semana pasada que una persona que no tiene una paternidad, lamentablemente, es una persona sin herencia, porque el que no tiene padre no tiene quien le dé herencia y es un bastardo, o sea, una persona no reconocida. Es impresionante la importancia de la paternidad en las 3 fases. ¿Por qué se le llama padre del alma al ministro? Acaba de leer Osvaldo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Siempre se nos ha enseñado que son nuestros padres espirituales, pero bíblicamente no es nuestro padre espiritual, sino que ellos velan por nuestras almas. El trabajo del ministro es insertar la vida del alma a la vida del espíritu, llevar todo ese conjunto de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de carácter, modelarlo e insertarlo a la vida del espíritu. Por eso es que el trabajo del ministro es muy arduo, y la Sagrada Escritura dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Así como es muy importante que nuestros padres biológicos nos bendigan, oren por nosotros, declaren palabra profética sobre nosotros, igualmente nuestros pastores, por ser una autoridad espiritual, necesitamos que ellos sean compasivos
con nosotros. La palabra de Dios dice que debemos de ser compasivos con los demás, considerándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos también hacíamos peninos o cometíamos graves errores, y aún de adultos espiritualmente cometemos errores todavía, ¿verdad? Ya no los mismos, pero sí. Entonces debemos de considerarnos a nosotros mismos, ya que nadie viene perfecto, todos venimos con una imperfección en un alto grado, podría decir yo, de manera coloquial. Así que necesitamos que esos pastores realmente sean tolerantes, entendiendo que como niños espirituales los que vienen acercándose, vienen con muchas necesidades, muchas carencias, vienen con un sinfín de confusiones y somos los encargados de nosotros llevarlos a la verdad. Ahora, vemos aquí en esto de la paternidad y la cobertura ministerial y la importancia hacia los hijos, ¿verdad? Ayúdame, 1 Corintios 4, 14 al 17, Osvaldo. Sí, dice la palabra del Señor. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Ok. Vemos que la paternidad del alma viene a través del evangelismo. El apóstol Pablo decía, yo no les escribo para avergonzarlos, sino que les escribo para amonestarlos. Porque aunque tengan muchos maestros, o sea, aunque en la vida de creyente vamos a conseguir muchas personas que nos enseñan, ¿verdad? De repente tenemos un hermano cerca de la casa o un amigo que tiene más años en el Señor y nos va instruyendo cómo orar, cómo hacer guerra espiritual, cómo imponer las manos, cómo leer la Biblia, el orden de los libros y todas esas cosas. Y también llegan muchos maestros de la palabra a la iglesia o en algún evento donde podamos participar, en un instituto bíblico, en una universidad teológica. Dice, porque aunque tengas innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré, dice el apóstol Pablo. Entonces, aquí hay un abanico de cosas que tenemos que tomar en cuenta los que predicamos, porque como padres del alma tenemos una responsabilidad impresionante. Anoche compartí con mi esposo, hablando un poco acerca del tema que se va a predicar hoy en la iglesia, de cómo hay un legado que debemos de dejarle, no solo a nuestros hijos biológicos, sino a nuestros hijos del alma. Y que dependiendo de quiénes somos en la intimidad, así es la descendencia que vamos a levantar. Un padre del alma tiene que cuidar de quién él es en la intimidad, porque va a ser una transferencia a todas esas personas a las que él le ministra. Si hay falta de integridad en él, lamentablemente esa falta de integridad la va a transmitir a los demás, porque esto es una cuestión netamente espiritual e impartimos quiénes somos. Pero también si buscamos de consagrarnos, si buscamos la presencia de Dios, si buscamos de sujetar ese mundo que nos rodea y que nos invita a hacer cosas incorrectas todos los días, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a hacer un modelo a seguir. Aquí el apóstol dice, los exhorto a ser imitadores de mí. Él quería dejar un legado en sus hijos del alma. Y para nosotros dejar un legado, Osvaldo, ¿qué tenemos que hacer para dejar un legado? Tenemos que ser personas que estemos alineados con el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros seamos siempre
tomados como aquellos que están sujetados a Él. Porque para nosotros tiene que ser que veamos a Dios como el anciano de días. Y cada uno de nosotros como creyentes somos pequeños hijos de Dios. Entonces es un asunto de que podemos llegar a tener un complemento entre unos y otros como hijos de Dios, de tal manera que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo, sino que todos podamos complementarnos, de tal manera que tengamos a Dios como nuestro Padre principal y que aprendamos de aquellos como dice Pablo, que aunque tengamos muchos maestros, sin embargo, hay alguien que Dios direcciona para que nos lleve más directo a lo que el Padre quiere transmitirnos a nosotros, en este caso, los padres del alma. Ok. Cuando hablamos de legado, hablamos de 7 cosas que tiene que hacer un padre del alma o biológico para dejar un legado. 7 cosas. Número 1, tiene que ser un modelo a seguir. Aquí el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Para una persona aspirar a ser imitado, ¿verdad? En este caso que tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios, dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestra alma como quienes tienen que dar cuenta por ustedes y que no lo hagan quejándose, ¿verdad? Entonces, ese padre del alma tiene que ser un modelo a seguir. Tiene que ser una persona que no solo predique un buen mensaje, sino que viva el mensaje que predica, ¿ok? Que predique con sus hechos igual que con sus palabras, o si es posible más. Entonces, lo primero que tiene que ser es un modelo a seguir. Lo segundo que tiene que hacer es profundizar en las Sagradas Escrituras y no sencillamente pegar 4 gritos al aire, sino sumergirse en el secreto de Dios para que de allí saque una palabra rema, una palabra que alimente, una palabra transformadora para poder llevarle ese sustento a sus hijos del alma. Lo otro que tiene que hacer es exhortarlos. Exhortarlos cuando vean que están que incumplen con lo que se les está enseñando o que se están desviando del camino, hay que exhortarlos. Otra de las cosas que hay que hacer es interceder por ellos. Hay que declarar sobre ellos lo que queremos ver. Yo soy el resultado de una madre que entendió en su momento que confesando sobre mi vida, profetizando sobre mi vida, era que iba a haber el cambio. Ella comenzó a profetizar, viene la pastora Arqueline, esa es la pastora Arqueline, esa es la sierva del Señor, la ungida del Señor. 2 meses. 2 meses duró ella en eso y Dios me dio un ultimátum. Usted se convierte y trabaja, como yo le digo, o la corto, listo. Entonces, necesitamos padres del alma que se dediquen a orar, pero no solo orar, sino a profetizar sobre nosotros lo que quieren ver en nosotros, ver lo que quieren desarrollar en nosotros. Otra de las cosas que tienen que hacer no solamente es ser un modelo, enseñarlos, instruirlos, exhortarlos, corregirlos, ¿verdad? Sino que también tienen que trabajar en favor de ellos para restaurar las partes fracturadas de su vida. Porque no solamente podemos exhortar a las personas, sino los ayudamos a ver sus errores y cómo poder salir adelante. Porque hay personas que vienen tan fracturadas, vienen casi que desmenuzadas por el enemigo y por todo lo que le pasó en la vida, que el líder, el ministro, el padre del alma, tiene que encargarse de esa restauración. Pero no solamente tiene que ser dejarle un legado, sino que también tiene que hacer una transferencia. Osvaldo, ¿me puedes hablar un poquito de eso? Sí. Hay algo que siempre le digo a la gente, ¿no? Cuando usted se sujeta a Dios, Dios le sujeta todas las cosas. Entonces, Dios permite que nosotros seamos personas que desarrollemos un carácter. En ese carácter, como en la paternidad, nosotros estamos alineados con el propósito de Dios. Dios, siendo nuestro Padre, nos lleva a que nosotros estemos en una situación de, llevar adelante a otros con un propósito.
Habíamos hablado anteriormente de que la palabra paternidad es para la eternidad. Esto tiene un propósito eterno y una responsabilidad tal que uno tiene que medir muy bien qué está haciendo con los hijos de uno, tanto espirituales como hijos en lo natural, pues en la carne. ¿Por qué? Porque trasciende a la eternidad lo que nosotros hagamos y esa responsabilidad eterna algún día tenemos que dar cuenta a Dios de lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. De hecho, cuando exhorta la Biblia a los pastores, dice que daremos cuenta, ¿verdad?, de lo que hicimos aquí en la tierra con lo que Dios nos dio para que los cuidáramos. Entonces, es una responsabilidad tan eterna que nosotros debemos medir bien cada paso que demos. Entre eso que habla el Keline con respecto a cómo nosotros debemos tratar con las personas, es que tenemos que velar de una manera celosa, una manera meticulosa con respecto a todo lo que tiene que ver con la condición de cada uno de los que están a nuestro cargo. Así como velamos en nuestra casa por cada uno de nuestros hijos, vemos sus diferentes tipos de carácter. Tenemos que ser maduros en el aspecto de que veamos a cada uno de nuestros hijos de una manera individual. Dios nos ve a nosotros de una manera individual y así debemos ver nosotros a cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Tanto físicos, o sea, tanto naturales como espirituales, ¿verdad? Del alma. Los hijos del alma. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una necesidad particular. Hay unos que tienen una necesidad emocional, otros que tienen una necesidad física, otros que están muy débiles espiritualmente, pero para eso Dios nos ha puesto, para que nosotros reforcemos en ellos esas áreas y puedan ser personas que estén vinculadas con Dios, de tal manera que tengan éxito en su vida con ellos. Ok. Es tan importante la paternidad del alma y lo que nosotros debemos de hacer por esas personas que llevamos a Cristo, que vemos como él dice, por tanto, por esta razón les he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él les recordará mis caminos, o sea, los caminos de Cristo, tal como los enseño en todas partes, en cada iglesia. Él veía en Timoteo que no solamente era alguien que iba a la iglesia, sino alguien que abrazaba lo que él le enseñaba y que había engendrado en Timoteo un hijo realmente. Un hijo es aquel que lleva tu ADN, tiene que tener tu ADN, eso es indiscutible. Hay personas que no se crían con sus padres, pero no por eso no llevan su ADN. Entonces, es importante que nuestros hijos lleven nuestro ADN. Una de las cosas que veo muy común en las iglesias, una persona, uno lo lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, luego llegan a la iglesia y si no le gustó algo en la iglesia, se van y se cambian de iglesia. Pero déjeme decirle algo, usted tiene su papá y su mamá. Y supongamos que su papá y su mamá no sean del color que usted quiere, pero usted por eso no cambia de papá y mamá. Supongamos que ellos no sean elocuentes, pero no por eso usted cambia a su papá y su mamá. O supongamos que sean muy exigentes, pero usted no puede cambiar a su papá y su mamá. Su papá y su mamá biológico lo serán en esta vida y después de muerto también lo serán. Mire, Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Y han pasado 6.000 años que la raza humana cayó y ellos siguen siendo los hijos de Adán y Eva. El hecho de que uno fue asesino y el otro fue un buen hijo no cambió en nada quiénes eran sus padres biológicos. El padre del alma debe de ser igual. Nosotros debemos de valorar a aquellas personas que nos llevaron a los pies de Cristo. Debemos de agradecer delante de Dios por esos instrumentos y debemos de aprender de ellos. Bueno, si mi padre del alma es una persona, no sé, religiosa o que no la veo conforme a las Escrituras, entonces yo tengo que estar orando para que Dios le dé sabiduría, le dé discernimiento, le dé entendimiento y que esta persona esté a la altura de la demanda de esa iglesia que representa, pero no por eso debo de deslindarme de esa persona, a menos que esté predicando un evangelio que no esté conforme a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces,
¿por qué Dios se ha empeñado en darnos padres? En Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es impresionante cómo la paternidad del alma nos hace padecer cuando no vemos que esos hijos avanzan, cuando vemos que retroceden, cuando vemos que no toman la determinación de seguir a Cristo como debe de ser. Primera de Pedro 2:24 y 25 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y vemos que el Señor Jesucristo no se toma la titularidad de Padre del Espíritu, siéndolo, sino que Él dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora nos habemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Por qué es el alma la que tiene que ser corregida? La palabra de Dios nos enseña que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Porque cuando Adán y Eva desobedecieron, lo que se desligó y trajo el desmembramiento de aquella armonía fue el alma. Cuando ellos siguieron sus razonamientos, su voluntad y cuando ellos siguieron sus deseos. Todas esas tres cosas están en el alma, no en el espíritu. El espíritu siempre está presto para la adoración, siempre está presto para obedecer, siempre está presto para adorar. Porque en él está esa impronta de adoración, de obediencia y de seguir a un Dios. El tema es que como está amalgamado al alma, en lo que se desmembró, hubo el rompimiento de la obediencia, entonces ellos decidieron hacer su voluntad y seguir sus deseos y tomar sus propias decisiones, entonces ahí hubo la fractura. Entonces ahora el trabajo del pastor y del obispo es volver el alma a la obediencia juntamente con el espíritu, a ese padre del espíritu y a ese cuerpo que tiene una cabeza, la cual es Cristo. El padre del espíritu debe impartir de su dignidad a los hijos que ejerzan ministerio. Números 27, 16 en adelante. Osvaldo, ayúdame, por favor. Dice la palabra del Señor. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Mire, no hay nada más peligroso que una persona sin paternidad, un bastardo. Hay personas que dicen, bueno, Dios me llamó, yo voy a predicar, está bien que usted vaya y predique. Pero cuando Dios nos llama a un trabajo tan sagrado como es velar por las almas de los demás, tenemos que tener un padre del alma que imparta de su dignidad sobre nosotros y que a su vez vigile nuestro comportamiento y las reglas de fe y conducta, las cuales profesamos, que estén de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Aquí, una persona que se sale de la milicia y arma su propio grupo, ¿qué es, Osvaldo? Un mercenario. Mercenario. Una persona que no se sujeta a nadie, en una milicia es un mercenario.
Nosotros no somos mercenarios, somos militantes. La palabra de Dios dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos que estar sujetos a un cuerpo, estar bajo autoridad para poder estar sobre autoridad en contra de ese mundo espiritual que trastorna la vida de los seres humanos. El Padre del Espíritu, según Hebreos 12, 5 y 6, es solamente Jehová de los ejércitos, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿a qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ves que quien no adopta una paternidad es bastardo? Lo está diciendo las Sagradas Escrituras, lo está diciendo el Espíritu Santo. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, dice. Pero por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea que hay un solo Padre de los Espíritus. Ahora, voy con esto porque me quedan 10 minutos y quiero dejar asentada la idea. ¿Cuál es la importancia de nosotros estar sujetos a nuestros pastores? La paternidad es algo tan poderoso que es la que forma, es la que da cobertura, es la que da dirección, ¿verdad? Y es la que da de alguna manera protección y un derecho legal para que el enemigo no trastorne al ser humano. El que no reconoce autoridad no tiene derecho a herencia. Una persona que no adopta un pastor como padre del alma, es una persona que no profesa lealtad para con nadie, ni nadie para con ellos. Estoy hablando de personas que están en el conocimiento del Evangelio y que hay veces asisten de una iglesia a otra y son turistas espirituales. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque una persona que no está sujeta a su pastor está operando en él el espíritu de Jezabel, un espíritu de insurrección y un espíritu que oye muchas voces. Jezabel y Acac tenían 450 profetas de Baal y 400 de Acera. O sea, para escuchar 850 voces, si la gente escuchando una y dos voces ya están medio confundidos, imagínese usted 850 voces. Y esto hizo que estas personas abundaran en su iniquidad y se trastornaran hasta el último día de su vida. Nosotros tenemos que tener alguien que nos direccione. ¿Por qué es importante estar sujetos a nuestros pastores? La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 4, dice algo muy importante. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios, a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo, constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El evangelista es el que te lleva a los pies de Cristo. El pastor es el que vigila por darte el alimento espiritual y cuidado para que crezca. El profeta es el que cuando la persona está desenfocada, te da dirección profética. El maestro es el que te hace los cimientos
al profundizar en las Escrituras. Y el apóstol es el que da cobertura para que te ensanches y multipliques. ¿Cómo se perfecciona a una persona inconstante o que no asiste a la convocatoria que se le hace a la iglesia? Si una persona no asiste a ningún lado, ¿cómo se forma? ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo recibe las instrucciones del Espíritu Santo para ser perfeccionado, para ser edificado? Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la forma de que tú seas edificado es a través de las instrucciones que da el Espíritu Santo por esa cabeza que está allí en la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esta palabra siempre me ha golpeado muy fuerte. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe a qué nivel de fe llegó Jesucristo? Despojarse de todo y esperar las instrucciones a través de la búsqueda de la oración, a través de la búsqueda en la llenura del Espíritu Santo, recibir la instrucción diaria para hablar solo lo que el Padre quisiera y no decir ni una sola palabra de su propia voluntad. A esa unidad de fe quiere que nosotros lleguemos. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Saber que el Padre es lo máximo, que Él no te va a direccionar erróneamente, que no te va a involucrar en nada que te perjudique y que todo lo que Él escoja para nosotros es lo perfecto. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso cada ser humano necesita la dirección, la orientación de nuestro Padre Celestial a través de nuestros padres del alma y a través de nuestros padres biológicos. 3 padres tenemos para que nos direccionen en esta vida y poder hacer de nosotros mejores personas, personas más estables, personas más correctas, más justas. Cuando una persona no teme a Dios, esa es una persona peligrosa. Cuando una persona no se sujeta a sus padres biológicos y no se sujeta a Dios, mucho menos se va a sujetar a nadie. Cuando una persona tiene problemas con sus padres biológicos, va a tener problemas con los ministros del altar, porque aquello que está deforme en él no le permite avanzar ni conquistar. Sí, estaba meditando que es una cuestión, como dice el libro de Hebreo, entre tanto que se dice hoy, es cada día que nosotros debemos fijarnos que hay 2 cosas esenciales que nosotros tenemos que entender en lo que es paternidad, que es la fidelidad y la constancia que tenemos que tener en lo que significa mantenerse en ese ritmo de paternidad. ¿Por qué? Porque Dios cada día nos va añadiendo cosas que nos van a ir edificando de tal manera que vamos a ir descubriendo algo que nos va a llevar a nuevos niveles. Pero si somos inconstantes, entonces no podemos alcanzar esos nuevos niveles, se produce un estancamiento. Entonces, cuando somos constantes, cuando estamos realmente pendientes, o sea, estamos vigilantes de que esa paternidad esté vigente en nuestras vidas, y no solamente ejercerá para nuestras vidas, sino para otras personas, es cuando nosotros como cuerpo, porque tenemos que entender que nosotros somos un cuerpo para Dios, aparte de que somos hijos, somos un cuerpo, o sea, estamos integrados todos en lo que es la iglesia, y eso nos permite que nos complementemos unos con otros. Entonces, en ese concepto de cuerpo, la paternidad se hace posible de tal manera que nos ayudamos unos a otros. Cuando usted lee en las escrituras con respecto al concepto de cuerpo y cómo nos vamos integrando y complementando, es como dice Arqueline, no podemos andar de turista de un lugar a otro, porque entonces no somos parte de ese cuerpo y estamos prácticamente errantes. Y entonces no podemos lograr el propósito de que Dios se ubique con nosotros. Además, Dios tiene un orden, ¿verdad?
Dios tiene un orden con sus ministerios, con su iglesia, y tenemos que estar sujetos en el sentido de que si estamos sujetos a los padres del alma, estamos sujetos al Padre de los Espíritus, que es Dios. Amén. Sí, mira, cuando hablamos de cuerpo, para que las personas puedan ampliar esa visión, ¿qué es un cuerpo? Los bomberos es un cuerpo, el cuerpo de bomberos. Pero cuando está activo el cuerpo de bomberos, cuando una persona pertenece al cuerpo de bomberos y hay un incendio, no es que uno le va a decir al otro, mira, hay un incendio en X parte. Ay, yo tengo flojera de ir. Hay que ir. Y hay que apagar ese fuego. Ay, no, pero en este momento, no sé, yo estaba viendo una película, no tengo ganas de salir. No, todos se activan como una sola persona. Y unos se guardan las espaldas con otro. ¿Ok? Pero no puede salir una sola persona con la manguera, con el camión, con todo, a apagar el fuego y los demás inertes. Un cuerpo es algo que está activo, todos tienen una misma regla, todos tienen una misma visión, un mismo objetivo y un mismo norte. El cuerpo policial, cuando se desencadena en X parte la delincuencia por un secuestro, por un robo o lo que sea, y sale la policía a combatir el mal, no puede decirle al policía, ay, ¿por qué tenemos que ir? Eso de secuestro a mí no me gusta mucho, mejor como que yo me quedo, vaya con otro. No, ellos se accionan como cuerpos, todos tienen una misma meta, un mismo objetivo, un mismo sentir, una misma visión, y van todos al mismo propósito. Y es lo que Dios quiere, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios constituyó 5 ministerios para ajustar, para restaurar, poner el orden, equipar, habilitar para un propósito a una serie de personas que forman un cuerpo. A esos santos que somos santificados por la sangre de Cristo, para darle bases y valores cristocéntricos y desarrollarlos, dando golpes certeros para despojarlos del viejo hombre y que se vistan del nuevo. Esa es la finalidad que Dios tiene para la edificación del cuerpo de Cristo, y luego poder manifestar a la naturaleza misma y al mundo entero ese poder glorioso que habita y va a ir en desarrollo en los hijos de Dios. Entonces debemos de pertenecer a una iglesia, debemos de ser fieles y debemos de aprender de las Sagradas Escrituras para mejorar nuestro estilo de vida, nuestra fe y conducta, y así poder ser efectivos en esta sociedad que tanto lo necesita. Hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Aunque comprendo que es un tema muy alto para una audiencia que quizás muchos no conocen del Evangelio, sabemos que es necesario que cada ser humano adopte el ser tu hijo a través de la obediencia, la sujeción a sus padres biológicos y adoptar una cobertura del alma para ser instruido de la manera correcta y poder tener éxito, desarrollándose de manera integral para ser de bendición a nuestra sociedad. Bendigo a todos los oyentes, dales corazón entendido para entender, ojos para ver y oídos para oír, y permite que tu paz repose sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, termina el programa por el día de hoy. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético A la Luz de la Palabra. El punto de contacto 829-338-6884. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, Dani Santana. Acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. El fin de todo discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo. Hola, les habla la pastora Arkeline Agüero de Freitas. Les invito a tener un encuentro con Páginas de Amor. Programa no representan necesariamente las opiniones de Radio Emanuel.